Hola gente, muchísimas gracias por tu interés en ingresar a una nueva lección de Cristología. Es la número 55. Estoy muy animado y contento de poder avanzar. Van a ser, en la buena gracia de Dios, 72 lecciones considerando la bendita persona del Señor. Al principio les dije 60, luego avancé a 70 y después puse 2 lecciones más a manera de complemento, apéndice. Van a ser 72. Gran temática, la persona del Señor Jesucristo en las Escrituras, comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos, como él dijo, y también el Nuevo Testamento. Gracias por acompañarme. Vamos a ingresar a la lección número 55. Les digo la temática, la titulé La exacta geografía de la Cristología. Les digo, es poco habitual este tema, pero a mí me parece muy importante. Vamos a hacer una introducción al respecto. Siempre digo, ¿sabía usted que el Mesías vino a cada uno de los lugares geográficos que la profecía mesiánica del Antiguo Testamento anunciaban? Es muy importante. Para algunos puede pasar como un dato menor, pero para mí es un innegable testimonio del veraz y exacto cumplimiento de las Escrituras hebreas en la persona del Señor Jesucristo. El Mesías que anunciaba y sigue anunciando el Tanaj, Moisés, los profetas y los salmos, es el Señor Jesucristo. Por eso, vamos a esta lección. Pongo aquí el título y luego lo voy a poner de nuevo, lo voy a acentuar. Lección número 55, la exacta geografía de la Cristología. Sí, mire, reflexionemos juntos. Por muchos siglos, desde Abraham, Dios fue anunciando que el Mesías vendría a un pueblo, a una familia, a una cultura y a una geografía. ¿Se da cuenta? Y desde su primera venida a los lugares geográficos específicos, bueno, han pasado 20 siglos, han llegado y han pasado por ahí, por esa geografía, 20 siglos. Sin embargo, pese al inexorable paso del tiempo, la geografía, de la mano de la topografía y la arqueología, hoy testifican la veracidad histórica de la persona y personalidad de Jesús, el Mesías de Israel. Bueno, al respecto brevemente quiero hacer un enfoque introductorio. Les voy a decir que vamos a considerar en esta lección 55 3 aspectos en cuanto a esto de la geografía y dónde tenía que venir el Mesías. Número 1, vamos a observar lugares geográficos naturales a los cuales estaba anunciado que vendría el Mesías y vino. Nos referimos a regiones o lagos o mares o montes o ríos, como por ejemplo la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, región de Galilea, río Jordán. Vamos a hacer referencias. En esta lección yo no les voy a mostrar mapas, no les voy a mostrar fotos, si no estaríamos días acá. Pues yo empiezo a hablar de este tema y no paro. Entonces, en primer lugar vamos a observar lugares geográficos naturales a los cuales vino el Mesías. Tenía que venir y vino. Número 2, vamos a observar pueblos y ciudades actuales. Sí, Nazaret, Belén, Betania, Jerusalén, a las cuales el Señor tenía que venir. Pueblos y ciudades actuales que atestiguan su propia existencia por siglos, desde los días del Señor Jesús, y que recibieron la visita del Señor Jesús. Repito, Nazaret, Belén. Entonces vamos a ver eso. Y número 3, vamos a observar hallazgos arqueológicos. Yo le voy a estar informando un poquito de algunos hallazgos arqueológicos importantísimos en la tierra de Israel, ¿verdad?, que atestiguan la veracidad de las referencias históricas bíblicas. Hallazgos arqueológicos en Magdala, en Capernaum, en Cesarea de Filipo. Grandes hallazgos arqueológicos. Magdala es el gran hallazgo arqueológico de estos últimos 12 años. Otros hallazgos arqueológicos como por ejemplo Herodión.
la fortaleza de Herodes en las afueras de Belén, la ciudad de David, que es un grandioso hallazgo arqueológico en estos últimos años también, allí en Jerusalén, la ciudad de David. Ahora, todo esto se lo voy a decir como un entusiasta estudioso de estas cosas. ¿Se das cuenta? Yo no soy arqueólogo ni tengo títulos en arqueología, pero les voy a hablar bastante de los descubrimientos arqueológicos porque los he estudiado y porque al momento de grabar este video he estado 9 veces en Israel y he estado en esos lugares. Me he sacado fotos ahí, he constatado, he estudiado, sigo estudiando. ¡Ah, qué bueno seguir aprendiendo! Entonces, en esta temática vamos a desarrollar esos 3 aspectos: lugares geográficos naturales, pueblos y ciudades actuales y hallazgos arqueológicos. Querido hermano, amigo, nuestra fe, nuestra cristología, no se basa en mitos y leyendas. Usted sabrá algo de la mitología griega y de los dioses romanos y los otros. No. Nuestra cristología, nuestra fe, no se basa en mitos y leyendas, sino en personas reales. Sobre todo, enfocamos la persona real del Señor Jesús. No es un mito o una leyenda. Personas reales que vivieron en lugares reales, exactos y verificables. Yo diría verificados, sí. Y eso no solo confirma el certero cumplimiento de las profecías bíblicas, sino que también fundamenta la credibilidad de la persona del Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él vino de manera exacta a los lugares que la palabra profética hebrea anunciaba que tenía que venir. Sí, esos lugares lo esperaban. Él llegó y cumplió la profecía. Pero además llenó esos lugares de nuevo y profundo contenido. Lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Además le digo algo. Los nombres en hebreo tienen mucho significado y mucho contenido. Son muy importantes. Y en especial los nombres de los lugares donde el Mesías vendría. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, mire, va a ser una lección un poco larga. Vamos a ir a 10 lugares geográficos. 10 lugares. De modo que de aquí en adelante nuestro video, nuestro estudio va a tener 10 segmentos. Yo se lo voy a decir, número 1, número 2. Vamos a tomar una pausita, inclusive, para que usted pueda descansar, tomar un descansito. Yo también, revisar un apuntecito. Entonces, de aquí en adelante, 10 segmentos, vamos a 10 lugares geográficos muy significativos en la vida del Mesías. Y para todo aquel que quiere comprobar su identidad, el Mesías, el Señor Jesucristo. Así que ahí va el título de nuevo. Cristología 55. La exacta geografía de la cristología. Bueno, muchas gracias una vez más por estar en esta lección y gracias por apoyarnos con sus oraciones. Bien, vamos a ir por estos 10 lugares en el orden de la vida terrenal del Señor. Comenzamos donde nació, segundo Nazaret donde se crió, tercero Galilea donde predicó, después Jerusalén y fue elevado a la gloria. Vamos a ir en ese orden. ¿Comprende? Bien. Vamos al número 1 entonces. Vamos a Belén de Judea. Qué hermoso, ¿eh? La región se llamaba Éfrata. Fructífera. Porque era fructífera en medio del desierto de Judea. Y Betlehem, Belén, Betlehem significa casa de pan. Lugar adecuado y preciso al cual descendería el pan del cielo. Casa de pan, Betlehem. Y él dijo, comenzando la predicación allá en Capernaum, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de Dios. Amén. Bueno, esos nombres eran muy apropiados. Éfrata y casa de pan eran muy apropiados para los campos de cereales de Booz. ¿Se acuerda la historia de Ruth? Booz el Redentor, y para los rebaños sobre los cuales era pastorcito en su niñez el rey David, bueno, el que iba a ser rey de David, con aquel pozo de aguas que estaba enfrente a la puerta del pueblo de Belén. Usted lo puede leer allí en el primer libro de Crónicas 11:17, y era la región de la tribu de Judá, que significa alabanza, y esa era la tribu
de la descendencia del Mesías. Así que comenzamos ahí. Qué lugar importantísimo. Belén Efrata. Pequeño pueblito, pero no eres insignificante. Será la más famosa del mundo, porque así nacería y saldría el Mesías de Israel. Belén era y es un pueblo pequeño situado a 11 kilómetros al sur de Jerusalén. En aquellos días era mucho más pequeño que ahora. Siempre vamos a Belén, es un día fantástico el que vamos a Belén. Bueno, territorio en aquellos días absolutamente judío, ¿vamos? Con una fuerte presencia de la casa de David y una fuerte historia ahí. Isaí, David nacían y vivían ahí en Belén Efrata. Bien, y afamadas historias, usted recordará la historia de Booz y Ruth y sus hijos, y en especial el pequeño David, bueno, el linaje de Isaí, el linaje de David, de donde vendría o nacería el Mesías. En los días del Señor Jesús acentuaban la idiosincrasia de los lugareños la fuerte presencia de los rebaños del templo. Sí, siempre digo, cuando hablamos de los rebaños de los pastores cuando nació el Señor Jesús, ahí lo leemos en Lucas 2, no eran rebaños comunes ni propiedades privadas, eran los rebaños del templo. Y los pastores estaban dedicados al servicio del templo, trabajando bajo normas sacerdotales muy exigentes. Servicio del templo, sí, los rebaños que iban a ser sacrificados en el templo, normas muy exigentes, sí, tenían que ser perfectos y los cuidaban y los vigilaban y los examinaban muy bien a fin de entregarlos en sacrificio a 11 kilómetros de distancia en Jerusalén de manera perfecta. Bueno, mis amigos, fue el profeta Miqueas que en su libro profetizó el nacimiento y la salida del Mesías de la casa de David desde Belén de Judea. Sería anunciado, lo hemos estudiado en lecciones anteriores, vaya atrás, si no estuvo, tiene que estudiar las lecciones del nacimiento del Señor y que fue anunciado en Belén de Judea, etc. Fue anunciado en la torre del rebaño, sí, y nacería y saldría de Belén de Judea. Miqueas capítulo 4, Miqueas capítulo 5, en las afueras de Belén, desde Génesis 35, 19 al 21, dándole marco al contenido profético de Jeremías 31. Hemos estudiado eso. Estaba allá, en las afueras de Belén, y sigue estando la tumba de Raquel. Además, hoy en día, han trabajado varios años, pero hoy está abierto al turismo, siempre vamos ahí. Hoy en día los arqueólogos han descubierto y siguen trabajando en la excavación y exposición del Herodión, una gran fortaleza en las afueras de Belén que hizo construir el rey Herodes. Fue construida sobre una elevación con forma de pequeño volcancito allí, terreno que Herodes mismo hizo rellenar. Todavía hoy muestra su gran escalera real, su muro, sus 4 torres, sus palacios, sus salas de recepción, sus patios, sus baños, leo aquí, sus almacenes. Un odeón propio tenía, un pequeño teatrito, tenía Netflix Herodes, sí, y hasta su propio mausoleo. Él hizo construir allí su mausoleo, pusieron allí su tumba de cara y de frente a Jerusalén para seguir discutiendo con los judíos una vez muerto. Tremendo ese hallazgo arqueológico. El Herodión, mis amigos, todo esto es un testimonio estremecedor de aquel que, nombrado por el Senado romano, reinaba con ostentaciones y abusos como rey de los judíos, cuando el Mesías nació en Belén de Judea. Este Herodes fue aquel que, queriendo eliminar al Mesías, mandó a matar a los niños de Belén, como lo leemos en Mateo capítulo 2. Y estos son temas que hemos estudiado en lecciones 15 y 17. Así que, lejos de ser leyenda todo esto, mitología, un cuento, es una realidad extraordinaria. La geografía y la topografía del lugar lo confirma, tal cual lo relata la profecía bíblica y el relato del nacimiento del Señor en Lucas 1 y 2, y también en Mateo
1 y 2. ¿Qué le parece? Además, Belén Éfrata, Belén de Judea, fue la cuna ideal de 4 perfiles de la persona y personalidad del Mesías de Israel. Bueno, de él estudiamos, ¿no? Cristología. Es el lugar ideal porque le dio al Señor, o acentuó en el Señor, 4 perfiles. Número 1, el perfil del pan del cielo. Como él mismo predicó años después, a la casa de pan, Betlehem, descendió el pan del cielo. Número 2, el perfil de cordero para el sacrificio. ¿Por qué? Porque el bebé Jesús nace en las cercanías, en las inmediaciones de los rebaños del templo. O sea que él no solo muere como cordero en la cruz, él nace entre los corderitos destinados al sacrificio. ¿Qué le parece? Primer perfil, pan del cielo. Segundo perfil que le da Belén, Cordero de Dios. Tercer perfil, el gran pastor. Claro, cuando creciese llegaría a ser el gran pastor de las ovejas. Y el cuarto perfil, eso tiene que ver con, lo comprende, ¿no? Con la niñez de David y todo eso. El cuarto perfil, el rey de gloria, porque el abuelito del Mesías, el rey David, primero fue pastor y llegó a ser el rey de gloria, el rey de Israel, de la misma manera y de su misma descendencia, de su misma dinastía, el Mesías de Israel se manifestó desde ese lugar. Belén Éfrata, Belén de Judea. Mis amigos, hoy la existencia misma de Belén, y vamos no solamente ahí al Herodión, vamos cuando vamos en nuestros tours. Yo he ido 9 veces a Israel al momento de grabar este video. Por eso les narro varias cosas. Hoy la existencia del pueblito mismo de Belén, la existencia de la iglesia del nacimiento, hay una gruta allí, las ruinas del recinto donde Jerónimo escribió la Vulgata latina, la tumba de Raquel en las afueras de Belén, las ruinas arqueológicas del Herodión, el campo de los pastores del rebaño y sus grutas, que es un par de kilómetros al sur de Belén, en el lugar que se llama Bet-Sahur. Búsquelo en el Google, está, ¿eh? Todo esto atestigua y enriquece nuestro conocimiento acerca del nacimiento del Mesías de Israel y los registros históricos de los evangelios de Mateo y Lucas. ¿Se da cuenta? Les digo más, hay un detalle interesante, siempre que vamos, yo lo destaco, muchas veces predicando también. Hoy, toda esa zona de Belén y alrededores está bajo autoridad palestina. Hoy, por ley, ninguna mujer judía vive en esos lugares. Ni ninguna mujer judía puede entrar a esos lugares. Por ley, al entrar hay un cartel que hace el aviso, que está prohibido. Así que hoy sería un imposible que naciera o saliera el Mesías de Israel desde Belén. ¿Qué le parece? Como dijo el profeta Miqueas, sería un imposible. Pero un momento, para nada eso es un problema, porque el Mesías ya nació, como dice Mateo 2:1, ya nació y salió desde allí, habiendo nacido en los días del rey Herodes, en Belén de Judea. Nació el Mesías, Mateo 2:1. Y todo aquel entorno geográfico, histórico y arqueológico así lo confirma, querido hermano. Bien, vamos a la primera pausita. Enseguida vamos al punto número 2, porque él nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret para ser llamado nazareno. Pausa. Avanzamos al segmento número 2 en nuestro estudio. Lo titulé así, en Nazaret para que fuese llamado nazareno. Así lo escribe Mateo. Vamos por parte. Mire, en el centro de la Galilea, la tierra de Israel en aquellos días se dividía en 3 zonas muy fácil de distinguir en un mapa. La parte de abajo, del sur, Judea, con Jerusalén allí. La parte del medio, Samaria, y bien al norte, Galilea, ¿sí? Cuando hablamos de Nazaret, decimos, está en el centro de la Galilea, a unos 23 kilómetros al sur oeste del lago de Galilea y a unos 10 kilómetros del monte Tabor.
Allí se encuentra la actual Nazaret, que es mucho más grande que el pueblito pequeño que existía antes. Sí. Por aquellos días, los días del Señor era un pequeño pueblo en torno a un manantial, rodeado de precipicios, porque al Señor después, en una secuencia en su vida, lo quieren empujar los amigos. ¿Qué amigos? Hoy en día hay muchos precipicios alrededor de Nazaret, con una pequeña sinagoga, que era el centro de la vida social y religiosa de aquella pequeña comunidad judía. Hoy vamos de turista y nos encontramos con la iglesia de la Anunciación, que fue el lugar donde el ángel le anunció a María que iba a tener el bebé. Nos encontramos algunas ruinas, nos encontramos los precipicios de alrededor cuando vamos a Nazaret, y todo esto da cuenta de la exacta dicción de aquellos escritos históricos, ¿verdad? Bien, algunos puntos para considerar. En Lucas 1 se nos relata la anunciación del ángel Gabriel a María en Nazaret. Es decir, ella habría de concebir por obra de Dios para dar a luz y ser la madre del Mesías. ¿Qué más? En Mateo 2:23, el autor nos dice que José y María y el niño fueron a vivir a Nazaret para que fuese llamado Nazareno. Y esto es muy interesante, Lo hemos explicado en videos anteriores cuando yo explico el nombre Emanuel, el nombre Yeshua y el nombre Netzer. Tiene que mirar los videos anteriores. Bueno, se le había acusado a Mateo de ser incorrecto porque decía, fue a vivir a Nazaret, allí se crió para que fuese llamado Nazareno como dicen los profetas. Y los profetas no mencionan ni Nazareno, ni Nazaret, ni el pueblo de Nazaret. Ahora, todo se soluciona sabiendo de que Mateo escribió en hebreo y sabiendo que la palabra nazareno es netzer, prácticamente idéntica a retonio. Y ahí sí, porque los judíos hacen ese jueguito de palabras en el idioma hebreo para indicar que él es el retonio, el renuevo de la casa de Isaí, de la casa de David, como la Escritura lo anuncia tantas veces, ¿no? Isaías 11:1, Isaías 4, de 2 al 6, Jeremías 23, Jeremías 33. Hemos estudiado esto en la lección 19, lo del retonio, lo vamos a desarrollar más todavía en la lección 68. Pero Mateo fue exacto y correcto. Fue a vivir a Nazaret, el niño, se crió ahí para que fuese llamado Netzer, Nazareno, que en la pronunciación hebrea es idéntico al retonio, porque él es el renuevo, el retonio de la casa de David. Bueno, mis amigos, el Señor creció y vivió en Nazaret hasta sus 30 años de edad, como judío, en familia judía, en pueblo judío, sinagoga judía, porque después a los 30 y pocos meses lee el libro de Isaías, se siente y lo explica, ¿se acuerda? Bueno, sinagoga judía y el Señor judío bajo la ley de Moisés. Téngalo bien en claro, ¿eh? Estamos estudiando cristología. Bueno, el Señor a los 30 años fue a bautizarse al Jordán, volvió a su pueblo, una vez bautizado, dice, y después de sus primeros milagros, ya tenía algo de fama, vuelve a Nazaret. Y leemos en Lucas 4, se levanta a leer en la sinagoga, le dan el libro de Isaías, lee una corta frase, Isaías 61, 1 y 2, ahí, cierra el rollo, se sienta y les dice a sus vecinos, a las tías, les dice, se ha cumplido delante de ustedes, dando a entender, yo soy el Mesías. ¿Qué le parece? Quedaron todos muy asombrados. Sus amigos comenzaron a discutir con él y lo empujaron, lo querían despeñar ahí de los pequeños acantilados ahí que hay alrededor de Nazaret. Voy a añadir en este tema de Nazaret un pueblito cercano que también el Señor estuvo, a unos 8 kilómetros al noreste de Nazaret, 8 kilómetros, iban caminando. Estaba y está Caná de Galilea, a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Allí el Señor, con su presencia, lo leemos en Juan capítulo 2, honró el matrimonio e hizo un milagro creativo que nosotros hoy describimos como
la conversión del agua en vino. ¿Se da cuenta? Lo leemos en Juan 2, del 1 al 11. Hoy les cuento, visitando Caná de Galilea, aparte de que nos venden vino y nos quieren vender de distintos tamaños, colores y sabores, bueno, hoy visitando Caná nos encontramos con las ruinas de una sinagoga judía antigua, que aparentemente es mesiánica, o sea, creyentes en Cristo. Nos encontramos con una inscripción en arameo de dicha sinagoga antigua. Nos encontramos con una cisterna antigua que los arqueólogos dañaron, rompieron, y nos encontramos con algunas tinajas de piedra que son de la época del Señor, que las llenó hasta el tope con agua y transformó el agua en vino. Bueno, ¿eso qué es? Eso es arqueología así, aunque básica, elemental, es una comprobación de una antigua comunidad judía en Caná. ¿Sabe una cosa? Toda la Galilea hoy en día es muy árabe, muchos habitantes árabes, pero en los días del Señor Jesús eran comunidades judías, y muy probablemente aquella boda de Juan 2 se haya celebrado la fiesta en la sinagoga y sus patios. O sea que allí hay testimonio de aquella sinagoga en Caná. También, estando en Caná de Galilea, es menos popular, pero no deja de ser tan importante. En Juan 4, 46 al 54, estando en Caná, el Señor hizo otra gran señal milagrosa. Todo lo que expresa ese breve relato se ajusta perfectamente a la topografía y a la geografía del lugar. Estaba en Caná de Galilea, a unos 300 metros sobre el nivel del mar y a unos 30 kilómetros de Capernaum. Vino a él un oficial del rey que le creyó a Jesús, vino y le pidió que sanara un hijo suyo. Le creyó al Señor y al día siguiente descendió, dice la Escritura, hacia Capernaum, y llegando se regocijó con toda su casa, creyendo todos en el Señor y en su poder. ¿Saben? La distancia, la topografía que descendió desde Caná hacia Capernaum, la distancia, todo concuerda con esa geografía, esa topografía, con el relato del Evangelio de Juan. Lo concluimos así: la geografía, la topografía, los hallazgos arqueológicos de Nazaret, de Caná y de Capernaum se condicen de manera exacta con los relatos y las citas de los evangelios. ¿Qué le parece? Pausa. Enseguida avanzamos hacia el punto número 3. Avanzamos al punto número 3 y ahora ya nos encontramos con que el Señor cumple 30 años de edad y desde la Galilea viene para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Lo leemos en los evangelios, lo leemos específicamente en Mateo 3, por ejemplo. El Señor fue bautizado, o mejor dicho, Juan el Bautista, el bautizador, el sumergidor, bautizaba en el Jordán, en las inmediaciones de Betábara. Betábara estaba del río Jordán hacia el este, lo que hoy es el país llamado Jordania. Leo: Betania estaba al este del río Jordán, enfrente y en las cercanías de Jericó. Jericó dentro del territorio de Israel. Betábara significa casa de entrada, lugar del paso. Y fue el lugar donde Josué entró con Israel a la tierra prometida. ¿Qué le parece? El profeta Juan bautizaba allí en Betábara, llamaba al arrepentimiento al pueblo y anunciaba que venía el Mesías e iban a entrar a la era mesiánica. ¡Ah, qué bien! Al cumplimiento de los tiempos, llegó el Mesías, fue ungido por el Espíritu Santo saliendo del agua y el Padre lo presentó oficialmente como el Mesías de Israel, diciendo: este es mi Hijo amado, el Hijo del Salmo 2, que pondrá por rey en Sion. ¿Se da cuenta? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso lo leemos en el Salmo 2 y en Mateo capítulo 3. Quiero explicarles un poquito más acerca del río Jordán. No es una leyenda, no es la tierra de Nunca Jamás o la tierra de Disneyland. No, momentito. El río Jordán nace en el norte de Israel, allá en los deshielos del monte Hermón.
El monte Hermón actualmente es el límite al norte de Israel con el Líbano y Siria. Leo, el río Jordán nace al norte de Israel desde 3 fuentes que brindan aguas de deshielo del monte Hermón. Primera fuente, los manantiales de Dan, donde hoy en día hay muchos yacimientos arqueológicos. Segundo, los manantiales de Bañas, donde actualmente vamos y están las ruinas de Cesarea de Filipo e importantísimos hallazgos arqueológicos, el templo de Pan y sus ninfas y todo eso. Y en tercer lugar, tercer fuente del río Jordán, el río Tznir, que en el Líbano se llama Hasbani. Entonces, de esas 3 fuentes que traen agua de deshielos del Hermón, nace el Jordán, pasa por el lago de Galilea, allá en la Galilea, sigue hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. El lago de Galilea tiene 200 metros bajo el nivel del mar, baja hacia el sur y hacia abajo. Cuando pasa enfrente de Jericó tiene unos 300 metros bajo el nivel del mar. Cuando desemboca en el Mar Muerto, ahí tiene unos 400 metros bajo el nivel del mar. Hoy el Mar Muerto se está secando, tiene como 427 metros el agua bajo el nivel del mar. El Jordán descendiendo atravesaba el valle de Ula, descendía, como les dije, el mar de Galilea y luego desemboca allá en el Mar Muerto. Toda esa topografía, mis queridos, y toda esa geografía es el marco exacto de muchos momentos y aspectos de la vida de Jesús el Mesías, pero fundamentalmente de su presentación oficial como el Mesías de Israel. Sí, el Padre lo presenta como el Mesías de Israel, diciendo: he aquí mi Hijo, en quien mi alma tiene complacencia. Vamos al punto 4, sin pausita, porque fue breve el punto 3. Punto número 4, vamos a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Bueno, allí estábamos, ¿no? Porque en el centro de la Galilea estaban Nazaret y Caná. Pero nos referimos a la región, porque en Isaías 9, del 1 al 6, se anunciaba que el Mesías de Israel vendría a la Galilea. Se anunciaba el lugar, el río, se anunciaba las 2 tribus de la... fabuloso. Vamos con el tema. Tierra de Zabulón, acá lo puse, ¿no? Punto número 4, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Isaías 9, del 1 al 6, léalo atentamente en casa, mi amigo. ¿Estamos? Isaías 9, del 1 al 6, anunciaba que el Mesías se manifestaría públicamente, trayendo gran alegría a multitudes en la Galilea. Para ser más específico, en las tierras de la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Algo muy específico. Sí. Algo muy específico que el Señor Jesús cumplió de manera exacta y muy notable. Caná, Nazaret, Magdala estaban en la tierra de Zabulón, la Galilea central. ¿Se da cuenta? Y subiendo desde Magdala hacia el norte, Cesarea de Filipo, unos 55 kilómetros al norte, subiendo entonces desde Magdala hacia el norte y hacia arriba, hacia la altura, pasamos por Genezaret, Capernaum, Corazín, y subiendo como 50 kilómetros llegamos a Cesarea de Filipo. ¿Sabe una cosa? Todo eso era, toda esa región hacia arriba, era la región de la tribu de Neftalí. Y por esos lugares estuvo el Señor de manera exacta. Aunque la gente no se daba cuenta, aunque nosotros los evangélicos no nos hemos dado cuenta por muchos años, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Correcto, exacto. El Señor Jesús pasó muchos meses de su vida pública haciendo maravillas por todos esos lugares. Sí, estamos estudiando cristología y la geografía, la exacta geografía de la cristología. Mis amigos, el mismo texto profético anunciaba también el camino del mar. En los días del Señor se llamaba la Vía Maris, camino romano que subía desde Egipto
subía desde Egipto, pasaba por la Franja de Gaza, pasaba por Jope, por Cesarea, se abría así hacia el este, pasaba por el valle de Meguido, llegaba allá a la zona de Magdala, Capernaum, Séforis, ciudades romanas como Séforis, Tiberiade, y pasaba por arriba del lago de Galilea, cruzaba el Jordán y seguía hacia Damasco, la vía Maris, tal cual lo anunció el profeta Isaías. Ahí tenía que venir, ahí vino, allí vino, ¿de acuerdo? En definitiva, todos los lugares en la Galilea por donde cruzaba la vía Maris, el camino del mar anunciado por Isaías, fueron lugares frecuentados por el Señor Jesucristo el Mesías. Mis amigos, no hay dudas, era la Galilea de los gentiles, como dijo Isaías capítulo 9, pueblo asentado en tinieblas espirituales. Vería y vio gran luz espiritual en la persona del Mesías. ¿Pueblo en tinieblas? Sí, pueblos de paganos, por allí pasó Alejandro Magno, allí estaban muchos los romanos, con todas sus iniquidades y todas sus idolatrías. Miren, la Galilea, tierra de los Baales de la antigüedad, tierra de las idolatrías de los asirios, tierra de los dioses griegos como Pan y sus ninfas, dioses romanos endemoniados. Habrá leído que había varios endemoniados, ¿no? Y de todo eso nos dan testimonios las actuales ruinas arqueológicas de Banias, Cesarea de Filipos, y las ruinas del templo ese, todas las ruinas, con sus nichos, sus rasgos e inscripciones en griego, etc., dan testimonio que eso era las puertas del infierno, como le llamó el Señor, las puertas del Hades, y era lugar de tinieblas, lugares que el Señor llenó de su luz, porque Él es la luz, tal cual lo anunciaba Isaías capítulo 9. Ahora, le explico algo. Del otro lado del Jordán y del otro lado del lago de Galilea estaba Gadara. Y estaba Gadara era una de las 10 ciudades de la zona llamada Decápolis. Decápolis, 10 ciudades grecorromanas. Allí el Señor fue, liberó endemoniados, etc. ¿Se da cuenta? De eso también hay restos arqueológicos. Bueno, les digo más. Junto al mar de Galilea, el pueblo de Magdala y su sinagoga es el mayor hallazgo arqueológico en la Galilea en lo que va del siglo XXI. Sí, lo repito, Magdala. He ido varias veces a ese centro arqueológico. Sensacional. Del hebreo Migdal, la torre era la torre del pescado, era una ciudad de pescadores y de procesamiento de pescado que se hacían así en una salsa con sal y se llevaba a Cesarea y se vendía hasta en Roma, atestigua Flavio Josefo. ¿Qué le parece? En Magdala se encontró la sinagoga judía, una bimá, una piedra toda labrada con motivos del templo, en la cual los rabinos colocaban las escrituras para leer. El bimá. Se ha encontrado sus calles, las calles de Magdala, sus mercados, sus vasijas, frescos de pinturas, monedas. Gran hallazgo arqueológico Magdala. Y lo más importante y destacado, la sinagoga judía. El Señor estuvo allí porque Él enseñaba en las sinagogas de la Galilea. ¿Qué le parece? En Magdala se ha descubierto centenares de monedas, por ejemplo, pero una muy importante, una pequeñita así, una moneda que de un lado porta la inscripción Herodes Tetrarca y del otro lado dice Tiberiades. Ese Herodes Tetrarca era en los días del Señor Jesús, el que mandó a cortarle la cabeza a Juan. ¿Qué le parece? Todos estos hallazgos arqueológicos son testigos silenciosos e indubitables del paso del Mesías por sus calles y sus sábados en la sinagoga, transformando la vida de multitudes, porque Lucas 8, del 1 al 3, nos atestigua cómo transformó la vida de muchas mujeres que resolvieron hacer todo un trabajo, un servicio,
para apoyar al Señor en todas sus campañas evangelísticas por la Galilea, toda una logística. Y estaba al frente allí María Magdalena, de la cual había el Señor sacado varios demonios, Susana y otras mujeres muy influyentes, hasta en el gobierno de Herodes. ¿Qué le parece? Mis queridos, Magdala, búsquelo en el Google, búsquelo en YouTube, hay muchos videos, se puede observar. Toda la región atestigua la inolvidable manifestación del Señor, el Mesías de Israel, el Señor Jesús en la Galilea, en exacto cumplimiento de Isaías 9, del 1 al 6. Pausa, enseguida avanzamos al punto 5. Bueno, mis amigos, avancemos al punto 5. Dentro de la Galilea me voy a detener, vamos a llegar de manera especial a Capernaum. Punto número 5, aquí lo pongo, Capernaum, la aldea del Confortador. Desde hace unas décadas, mis amigos, Capernaum se destaca, allí en la Galilea, por su testimonio arqueológico. Se destaca como una joya de la historia y de la vida y obra del Señor Jesucristo. Desde el relato de los evangelios comprendemos que fue una ciudad importante, una ciudad de pescadores, una ciudad de comerciantes, de viajeros, con una fuerte presencia romana y judía, porque estaba la importante sinagoga allí, situada a la orilla noroeste del mar de Galilea, era ciudad de paso para los viajeros que iban por la vía Maris, que recién le explicaba. ¿Se da cuenta? El hecho de que un centurión romano tuviera casa allí, que hubiera oficina de impuestos, de la cual salió Mateo, por ejemplo, el hecho de que además los judíos cobraban el impuesto del templo, perseguían a los judíos para que le pagaran el impuesto, y además el hecho de que tuviese una importante sinagoga. Todo esto describe a Capernaum como una ciudad destacada y clave en la zona. Hoy visitamos las ruinas arqueológicas de Capernaum y realmente es maravilloso allí, a la orillita del lago de Galilea. Sí, hoy importantes ruinas arqueológicas atestiguan un pasado de intensa actividad pública. Ahí hay columnas rescatadas, restos arqueológicos, columnas con inscripciones de palmas y menoras. Hay piedras de molinos que el Señor usó en su enseñanza, hay prensas de aceite, la casa de Pedro y ahí nomás cerquita la destacada sinagoga judía. Todo atestigua su esplendor, sus destrucciones y el inexorable paso del tiempo. Ahora, déjeme explicarle que la sinagoga que hoy está semi-derrumbada o semi-reconstituida por los arqueólogos, la sinagoga de piedras blancas, es de época bizantina. Está semi-derribada, ha sido recuperada por los arqueólogos, como les decía, pero conserva la base, abajo los arqueólogos han descubierto la base de piedras negras, rocas basálticas negras, típicas de la región, y sobre las cuales, ese es el fundamento, sobre las cuales estaba levantada la primera sinagoga, la sinagoga donde el Señor sanó y predicó en aquellos días en Capernaum. La leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, donde anunció que Él era el pan del cielo, y también el lugar donde Él hizo varios milagros, mis amigos. Sin dudas, Capernaum fue un lugar inmejorable para que el Señor Jesús se mudase cuando comenzó a predicar públicamente. ¿Sabe por qué? Por el significado de su nombre, Cafar Nahum. Léalo en Mateo 4, 12 al 13. El Señor comienza la predicación pública y se muda desde Nazaret, deja Nazaret para ir y vivir en Cafar Nahum. Cafar Nahum en hebreo significa aldea de consolación, nombre que proyecta el magnífico título mesiánico perfectamente adecuado para la obra del Señor, para la persona del Señor, porque Él trajo gran alegría, gran consolación en Capernaum. Él era el confortador de Israel, lo hemos estudiado en lecciones anteriores, lo vamos a seguir estudiando. Mire, se lo digo en 2-3 puntos que anoto aquí. Número 1, en Isaías 51, 12,
Dios dice, yo soy tu confortador, Israel, el Menahem de Israel. En Lucas 2, versículo 25, cuando llevan al bebé Jesús al templo y ahí lo recibe un piadoso judío lleno del Espíritu Santo, Simeón lo recibe, se emociona, agradece a Dios porque el bebé era y es el Señor Jesús, la consolación de Israel, el confortador, el Menahem. Y le digo más, en la última cena el Señor les prometió a sus discípulos otro confortador. Nos quedó en griego a nosotros, a los Paracletos. ¿Ves? El otro Menahem, el otro confortador. ¿Se da cuenta el contenido? Él es el confortador. Y fue a vivir, voluntaria y deliberadamente se mudó a Cafarnaum, la aldea del confortador, porque trajo alegría, consolación, confort a toda Capernaum y alrededores. De manera que al radicarse en aquella aldea del confortador, grande fue el impacto de la personalidad y obra del Señor Jesucristo en toda la región. Fue grandioso, Una breve y reducida lista de sus obras, usted la puede leer en algún libro de estudio, nos hace entender que fue grandiosa la obra del Señor en Capernaum, por sus calles, por las casas. Mire, yo voy a ser rápido aquí en decirle, y lo voy a poner aquí. En Mateo 8, el Señor sanó el criado del centurión. En Mateo 8, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Luego libertó endemoniados aquel atardecer. En Mateo 9, el Señor perdonó y levantó al paralítico que sus amigos bajaron del techo. Todo eso en Capernaum. En Mateo 9 llamó a Mateo de la oficina de los tributos romanos. En Mateo 9 el Señor resucitó a la hija de Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué le parece? Resucitó la hija. En Mateo 9 el Señor sanó en la calle yendo de camino, sanó a la mujer que tenía flujos constantes de sangre. ¿Se da cuenta? En Mateo 9 también leemos que el Señor le dio la vista a 2 ciegos. En Mateo 12 leemos que en la sinagoga y en medio de una discusión por el sábado, le ordenó a uno que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y al momento fue sanado. Y así, mis amigos, en Mateo 8 y 9 tenemos varios registros de la obra del Señor. En Juan 4 leemos que un oficial del rey fue hasta Caná para rogarle por su hijo, como les decía recién. En Juan 6 se presentó en la sinagoga de Capernaum como el pan del cielo. Fue algo extraordinario. La Galilea de los gentiles, tierra de tinieblas, vio gran luz y llegó a tener gran alegría. Sí, la simjá judía, la alegría. Había venido el hijo de David, el Mesías, el Menahem, el confortador de Israel. Qué bueno, mis amigos. Les digo más, cerca de Capernaum, unos poquitos kilómetros al norte, las ruinas de Corazín testifican su pasado y su indiferencia para con el Señor. Sí, poquito al norte de las ruinas de Capernaum, hoy están las ruinas de Corazín, todas de roca basáltica negra. Y ahí hay los restos de una sinagoga, un bimá donde se sentaba el rabí a explicar las escrituras, etcétera, etcétera. Ahora, cierro este espacio pensando en aquel texto cuando dice el Señor en Mateo 11, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum, Betsaida, porque si en otro lado se hubieran hecho la cantidad y la grandiosidad de los milagros que se hicieron aquí, se hubieran arrepentido. Y anunció juicio sobre eso. Y les digo más, todos los lugares donde el Señor anunció ese juicio por no haberle oído y convertido, Capernaum, Betsaida y Corazín, hoy son piedras derruidas y derrumbadas que los arqueólogos han descubierto y han organizado un poquito allí. Mire, está la moderna ciudad de Nazaret, está la moderna ciudad de Caná, Tiberíades, pero no están aquellas las cuales el Señor anunció juicio. Resumo, todos los hallazgos arqueológicos en Capernaum y alrededores, como así también todos los detalles
geográficos, topográficos, culturales, atestiguan de la precisa llegada del Mesías, el Señor Jesús, en aquellos días. El Mesías, el confortador de Israel, el Menahem de Israel. ¡Ah, qué bueno! Pausita. Vamos enseguida al punto número 6. Bien, punto número 6. Aunque ya les hablé bastante de la Galilea y el mar de Galilea, bueno, es importante detenernos un poquito más y enfatizar esto, observar mejor lo del mar de Galilea. El mar de Galilea, mis amigos, es un lago de agua dulce, ¿verdad? Que visitamos con mucha alegría cuando vamos por allá, ¿eh? El mar de Galilea es un hermoso lago de agua dulce de unos 13 kilómetros de ancho, en su parte más ancha, y unos 21 kilómetros de norte a sur de largo. La superficie de sus aguas está a 200 metros bajo el nivel del mar. Y es una especie de olla rodeada de pequeños montes con una depresión en bajada hacia el sur, la cual hace todo un valle bajo allá abajo propenso a tormentas repentinas. Bien, por aquellos tiempos se le adjudicaron por lo menos 4 nombres al lago de Galilea, que están en los evangelios. Número 1, mar de Genesaret. Usted lo puede leer en Lucas 5.1 y en Mateo 14.34. Gansaret, se estima que así era la palabra porque no la tenemos en hebreo, la tenemos en griego. En hebreo se estima que era Gansaret, el jardín del príncipe. Ah, hermoso nombre porque el Señor honró ese lugar con su presencia. Genesaret, mar de Genesaret. Número 2, mar de Tiberíades o Tiberias, así lo leemos en Juan 21.1. Era porque ahí, a su orilla, en la parte del oeste, debajo de Magdala, estaba Tiberíades, y hoy está la moderna ciudad de Tiberíades. Así que es llamado mar de Tiberíades, pues a sus orillas oeste estaba Tiberias. Atención, que junto a Séforis y Cesarea eran las más importantes ciudades romanas de aquella región. Séforis hoy es un lugar donde hay muchas ruinas arqueológicas romanas, pero casi ni la mencionamos porque no la mencionan los 4 evangelios. Así que el mar de Galilea se llamaba mar de Genesaret, mar de Tiberíades. Número 3, mar de Kineret, o sea, el mar del Quinor. Quinor es, se puede traducir hoy como violín, pero era el arpa que tocaba David. Con ese nombre se cita el mar en Números 34.11 y en Deuteronomio 3.17. El quinor era el arpa que tocaba David. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque si usted se fija en el mapa, es como que tiene la formita de un quinor. Es el mar de Kineret. Y en cuarto lugar, el mar de Galilea. Ese cuarto nombre es el más común, por ejemplo, lo leemos en Juan capítulo 6, versículo 1. Galilea significa rodar, viene de Galil, rodar o hacer pasar. Y ciertamente, ese era un territorio de paso. Vivían y comerciaban por las ciudades pescadores, campesinos, etc. Pero Galilea significa rodar o pasar. Y ese lago era y es el más grande recurso de agua dulce para los cultivos y para la pesca, muy importante. ¿Se da cuenta? Muy importante para la vida de los pescadores y agricultores de aquella región. El mar de Galilea, el lago de agua dulce, fresca, transparente, porque a pocos kilómetros baja desde el norte. Hermoso realmente. Así que no es una leyenda. La geografía de la cristología demuestra que es verdad. El Señor Jesús llenó de vivencias inolvidables el mar de Galilea y sus alrededores. Fue el escenario y el marco de su cátedra, su enseñanza. Fue el escenario de su magistral discipulado de sus muchachos. Fue el escenario de sus más finas gentilezas con toda la gente. En lugar de diversas demostraciones de su poder incomparable, y todo esto son credenciales magníficas del Mesías que tendría que venir
y vino a esa región en exacto cumplimiento de Isaías 9, del 1 al 6. Admirable cumplimiento de la profecía hebrea, palabra por palabra. Sí, tenía que venir allí el Mesías, el lugar lo esperaba, y vino, lo cumplió exactamente, y lo llenó de nuevo y grandioso contenido. ¿Se da cuenta? Pausita, arregle allí su cuadernito, vamos al punto número 7. Bueno, mis amigos, vamos, punto número 7, nos vamos a Jerusalén. Cuando decimos Jerusalén, nos estamos refiriendo a aquella fortaleza jebusea en Sion, que fue capturada por David, y lo leemos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Él la llamó en hebreo Ir David, la ciudad de David. Y desde entonces, hace 3000 años, ha sido y es la capital del reino de Israel, la capital hoy del Estado de Israel. Mire, Jerusalén, querido amigo, hermano, Jerusalén se cita en las Escrituras desde Génesis 14. Allí está ese encuentro de Melquisedec y Abraham. Melquisedec era rey de justicia, era rey de Salem. Ahí está la primera mención de Jerusalén. La palabra Salem está vinculada con la palabra Shalom, ciudad de paz. ¿De acuerdo? Años después, allí mismo, Génesis 22, en el monte Moriah, Abraham intentó, bajo el pedido de Dios, sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios le reveló que allí Dios proveería cordero para ser sacrificado. ¿Qué le parece? Jerusalén. Tengo que contarles algo más. Hoy la ciudad se llama Yerushalayim y en varios lugares del Antiguo Testamento aparece así. Yerushalayim, en plural, porque los judíos dicen que hay dos Jerusalén. Esa que está allí en el monte Sión, que visitamos con los turistas, y la Jerusalén de arriba, tal como el apóstol Pablo nos explica en la epístola a los Gálatas, y también se explica y se menciona en la epístola a los Hebreos. ¿Qué le parece? Jerusalén se formó en torno al manantial de Gijón, del cual hasta hoy brotan aguas. Sí, el manantial de Gijón. El rey Ezequías condujo esas aguas del manantial por el túnel de Ezequías al estanque de Siloé, que fue en los días del Señor Jesús, el estanque de Siloé. Siloé significa enviado, está relacionado con la palabra ángel en hebreo, y fue el lugar donde el Señor envió al ciego de nacimiento a que se lavara el barrito que le había puesto en los ojos. ¿Se acuerda? El estanque de Siloé. Ese era también el lugar donde el sumo sacerdote buscaba aguas para derramarlas en la fiesta del tabernáculos. El día ese que el Señor dijo, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerda? Estamos hablando de un lugar geográfico exacto. La fortaleza de Sión, el estanque de Siloé, el manantial de Gijón y el templo en Monte Moriah. ¿Se da cuenta? Ahora bien, pocos metros al norte, pocos metros, 100 metros, estaba el estanque de Betesda, con sus 5 pórticos, sus piletones allí. Hoy visitamos las ruinas. ¿Qué le parece? Hoy tenemos ruinas arqueológicas del estanque de Betesda con escaleras, desniveles, profundas cisternas. Y cerca está la Puerta de los Leones en el muro, que sobre las bases del muro antiguo, hace unos 500 años, el sultán turco Suleimán el Magnífico reedificó los muros y la puerta. Allí cerquita del estanque de Betesda hoy en día está la Puerta de los Leones. Les cuento más. Esta geografía que hablamos de Jerusalén, 3 pequeñas colinas formaban parte y hasta el día de hoy predominan en aquella pequeña geografía hasta el día de hoy. La ciudad de David, el monte Sión, primer montecito, el monte Moriah, el monte del templo, y enfrente el monte de los olivos. Hasta el día de hoy eso está ahí. ¿Qué le parece? El monte Moriah es el lugar donde Salomón edificó el primer templo,
Lo leemos en Primera Crónicas 21 y lo leemos en el segundo libro de Crónicas 3:1. Es el lugar donde el Señor subía 3 veces al año, en cumplimiento de la ley. Deuteronomio 16:16 requería que todo judío piadoso subiese al templo 3 veces al año para las 3 principales fiestas. El Señor cumplió, ese es el lugar, ahí estaba el templo, ¿se da cuenta? Les cuento y les dije varias veces, los judíos tienen avanzados planes para reedificar el tercer templo en el mismo lugar, Jerusalén. Además, mis amigos, hoy podemos visitar las ruinas de los pisos y las calles inferiores de la fortaleza romana La Antonia, que estaba en el ángulo noroeste del templo. Bueno, esta es la ciudad donde estuvo el Señor, esta es la ciudad donde ha de regresar. Se está haciendo larga la lección, permítame avanzar sin pausita hasta el punto número 8. Muy importante, lo mencioné recién, pero lo destaco. El Monte de los Olivos, justo enfrente de Jerusalén allí. Bueno, justo enfrente del monte del templo. Aquel monte y aquel valle, bueno, me refiero al valle del Cedrón. El Monte de los Olivos baja al valle del Cedrón. Atestiguan hasta hoy la entrada exacta del Señor Jesús en Jerusalén, el día exacto como hemos estudiado, en la forma exacta que estudiamos en la lección número 40. No es una leyenda, está comprobado, el lugar lo comprueba, fue una realidad. Es una pequeña área que ha permanecido por siglos, miles de turistas visitan y se puede verificar y constatar sus muchas referencias ahí. Ahora, Betania está también detrás del Monte de los Olivos. Desde Betania, la casa del humilde, Bet-Aní, donde había resucitado a un amigo y le hicieron un banquete, el Señor entró a Jerusalén montado en un asnito, cumpliendo los plazos de Daniel 9 y cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué le parece? El valle del Cedrón y el jardín de Getsemaní en la ladera del Monte de los Olivos fueron sitios frecuentados por el Señor y sitios frecuentados por los turistas, porque, bueno, ahí está el jardín de Getsemaní, el jardín de Getsemaní, Gan Shmanim, el jardín de la prensa de aceite, donde el Señor fue prensado, cargando nuestros pecados, haciendo la voluntad del Padre decididamente aquella noche. También en la zona yo entiendo que el Señor fue crucificado en la ladera del Monte de los Olivos, enfrente de la puerta oriental del templo, y allí también el Señor fue sepultado y allí también resucitó. Avancemos. En el punto número 9 quiero darle un espacio al Valle del Cedrón. Pequeño valle allí, entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo. Valle que tuvo varios nombres, muy significativo en la vida del Señor y muy importante porque allí va a regresar. Leo, aquel pequeño valle entre el Monte Moriah y el Monte de los Olivos ocupa un lugar importantísimo en las historias de Abraham, de David y sus hijos, y del Señor y sus vivencias, sobre todo en la última semana en Jerusalén. Ese mismo valle hoy, con el bullicio de la ciudad turística por excelencia, ese mismo valle espera el regreso del Señor tal como lo anuncia la palabra profética hebrea. Ahora bien, les cuento. Si quiere anotarlo, aquí lo pongo en pantalla. El valle ha tomado varios nombres a través de los siglos. En primer lugar se llama el Valle del Rey. Allá en Génesis 14, donde Melquisedec sale a encontrar y a recibir a Abraham. El Valle del Rey. Número 2, ahí también en Génesis 14 se le llama el Valle de Sabe, que probablemente sea el Valle de Sar, el Valle del Príncipe. ¿De acuerdo? Número 3 es el Valle del Cedrón, que es mencionado en los Evangelios, pero también es mencionado en el segundo libro de Samuel 15, 23 y 30, y en el segundo libro de Samuel 18, 18.
Cuando el hijo de David, Absalón, se rebeló contra su padre, David tuvo que huir por el valle del Cedrón rumbo a Jericó, y ahí figura en el texto que les dije, 2 Samuel 18:18, que a Absalón se levantó un monumento que perdura hasta el día de hoy. Bueno, el valle del Cedrón. Es citado en la vida del Señor en Juan 18:1, cuando la última noche cruza el Cedrón y va a orar a Getsemaní. Es el valle donde él también es llevado atado desde Getsemaní hasta la casa de Caifás, el palacio de Caifás. Entiendo también que en ese mismo valle, subiendo un poco la ladera del Monte de los Olivos, fue el lugar de la crucifixión, de la sepultura al ladito y de la feliz resurrección del Señor. El Valle del Cedrón. Así que, número 1, Valle del Rey. Número 2, Valle de Sabe o del Príncipe. Número 3, Valle del Cedrón. Número 4, Joel, en capítulo 3, versículo 2 y versículo 12, lo llama el Valle de Josafat, el Valle de Jehosafat, de Jehová juzga. El Señor cuando regrese juzgará a las naciones allí en el Valle del Cedrón extendido. Y es el Valle de la decisión también. Joel 3:14 lo menciona así, el Valle de la decisión. Mire, como si le faltase algún nombre, yo le pondría otro nombre, el Valle de la reivindicación. Porque ese es el valle donde el Señor es atado en Getsemaní y conducido atado y prisionero por el vallecito, suben Sión y lo llevan al palacio de Caifás. Ese es el valle de sombra de muerte del Salmo 23. Pero yo sé que es el valle de la reivindicación, porque a ese mismo valle regresará el Señor, será juez y será rey. Lo leo. Como si le faltase algún nombre, yo le llamaría el Valle de la Reivindicación, pues cuando el Señor regrese a ese mismo lugar y lo ensanche, y cuando allí dé órdenes a los ángeles y allí juzgue a las naciones, entonces el Señor Jesús será reivindicado y exaltado como corresponde a la dignidad de su persona. ¿Se da cuenta? Mientras tanto, ahí está, exactamente como la profecía y la historia lo indica. Jerusalén, el monte Moriah, el Valle del Cedrón, el monte de los Olivos. Lo de Cristo no es una leyenda, mi amigo. Los lugares son exactos, son verificables, son verificados. Esta es la exacta geografía de la cristología. Pausa y avanzamos hacia el último punto, el 10º punto. Porque el Señor fue elevado desde el monte de los Olivos, a ese mismo lugar regresará. Pausita. Y aquí estamos para el último segmento de nuestra lección. La exacta geografía de la cristología. Punto número 10. Su ascenso y su regreso en la misma geografía. Su ascenso al cielo desde el monte de los Olivos en presencia de más de 500 testigos. Lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Quedó registrado en Hechos 1, 6 al 12. El Señor en aquel día sacó a sus discípulos de Jerusalén, fue a Betania, juntó muchos y fue elevado a vista de ellos, elevado hacia el cielo. Lo podemos leer en Lucas 24, 50 al 52 y como les decía, en Hechos capítulo 1. Ahora, ¿sabe una cosa? Y aquí me adelanto hacia lo que la palabra profética hebrea anuncia para futuro, incluso para lo que para nosotros es futuro, su regreso al mismo lugar, a la misma geografía. ¿Se da cuenta? Mis queridos amigos, su regreso, el regreso del Señor Jesucristo el Mesías, según fue profetizado por Zacarías 14 y confirmado por los ángeles en Hechos 1, porque ellos dijeron, el mismo que se fue vendrá a este mismo lugar. ¿Se da cuenta? Será al Monte de los Olivos. Su regreso al Monte de los Olivos, tal cual está escrito en Zacarías 14. Posará sus pies en el Monte de los Olivos, se partirá al medio. Le digo a mis amigos, vamos en un viaje turístico al Monte de los Olivos ahora. Está esperando que regrese el Señor. Cuando venga el Señor lo va a partir al medio. Hoy es el tiempo de visitarlo. Bueno, el Señor en aquel día sacó sus discípulos de Jerusalén y Betania y ascendió del Monte de los Olivos a ese mismo lugar
regresará. Como les decía, será entonces cuando lo va a partir al medio, hará un gran valle y allí se cumplirá Joel 3 y allí se cumplirán los juicios de Mateo 25. Sí, no es un lugar místico, no es una nube flotando por ahí. No. El mismo lugar que el profeta Joel anunció y está escrito en Mateo 24 y 25. Sí, el mismo lugar. Ya vamos terminando, mis amigos, ¿eh? A su regreso, el Señor hará que broten aguas, manantiales, desde el monte del templo. Usted lo puede leer en todo el capítulo 47 de Ezequiel, lo puede leer en Zacarías 14:8, en Joel 3:18, en Isaías 12:3. Brotarán aguas frescas, aguas vivas de los manantiales de Jerusalén. Pasarán por una buena parte ahí del Valle del Cedrón, bajarán por el sur hacia Belén y desembocarán en el Mar Muerto y revitalizarán el Mar Muerto en gran parte. Se lo leo para ser más precisos. Se abrirá ese río en dos brazos, uno irá a sanear el mar Mediterráneo, otro irá a sanear el Mar Muerto. ¿Se da cuenta? Léalo en Ezequiel 47. El Señor va a vivificar toda la zona, que hoy es Mar Muerto, y toda la zona, desierto de Judea. ¿Se da cuenta? Pero entre Englaim y Engedi hoy es una reserva natural y es un centro turístico. Vamos allí siempre. Y en Englaim no conozco ese lugar, pero es el manantial de los dos terneros, en una zona allí cercana a Qumran. Bajando hacia el sur, Engedi, el manantial de la cabrita, el ícono de los parques nacionales de Israel. Toda esa zona será saneada por aguas puras y revitalizada, porque habrá peces en el mar y habrá árboles y árboles frutales en la zona. ¿Qué le parece? Eso dice Ezequiel 47 que ha de suceder cuando regrese el Mesías. Al mismo lugar, regresa al Monte de los Olivos, hace brotar aguas en el Monte del Templo, bajan las aguas por Belén y bajan a esas zonas del Mar Muerto. Mis amigos, actualmente el Mar Muerto se está secando. Por eso sus aguas se retiran de la costa y se amplían sus riberas. Ahora, en esos márgenes, entre Qumran y Engedi, se están produciendo peligrosos pozos y hundimientos, y ahí aflora ahora agua dulce. Bueno, cuando el Señor retorne, va a cumplir a pleno la profecía, se va a llenar de aguas dulces y va a revitalizar todo el lugar. ¿Qué le parece, A ver, leo algo más. Curiosamente dice, esa es la zona que será vivificada con vegetación y peces, en cumplimiento de Ezequiel 47, cuando regrese el Mesías de Israel a la misma geografía. ¿Se da cuenta? En aquel entonces las aguas que han de surgir desde el monte del templo en Jerusalén bajarán a esa zona y vivificarán toda esa región. Bueno, lo mismo sucede hoy, podríamos decir, en términos espirituales, El ser humano está seco, está muerto en delitos y pecados. Porque toda esa zona seca del desierto de Judea y toda la sal que está en el Mar Muerto cayó desde el cielo en juicio de Dios sobre el pecado. Y el pecado trae muerte. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando el Señor baje sobre el Monte de los Olivos y haga brotar los manantiales, será revivificada la región. De la misma manera, la vida del pecador. Cuando le damos lugar que llegue el Señor a nuestras vidas, nos vivifica. Leo ya para ir terminando. Lo mismo sucede hoy en sentido espiritual en la vida de todos los seres humanos del planeta. Claro que sí. Todos están muertos en delitos y pecados. Pero cuando le damos lugar al Señor que venga a nuestras vidas, es decir, creemos en Él, le recibimos por la fe, Él nos vivifica, nos da aguas vivas, como lo prometió en Juan capítulo 7, y nos fructifica, nos pone para que llevemos fruto, como lo prometió en Juan 15:5. ¿Se da cuenta? Pero si bien esa verdad espiritual se desprende de aquella geografía y profecía, ojo, esa verdad espiritual no sustituye el final cumplimiento literal y completo de Ezequiel 47. El Mesías regresará
a esa exacta y misma geografía. Partirá al medio el monte de los olivos, ensanchará el valle de Cedrón, juzgará a las naciones, brotarán aguas o ensanchará el caudal del manantial de Gijón, bajarán las aguas del templo, vivificarán el mar muerto, habrá hermosa vegetación ahí en la zona y hasta habrá peces en toda esa zona del mar muerto. ¿Qué le parece? Bueno, mis amigos, concluyo reflexionando. Así como el Mesías ya vino a los exactos lugares anunciados en cumplimiento de la palabra profética hebrea, la palabra profética bíblica, Él regresará a esa misma geografía, a esa exacta geografía de la cristología. ¿Se da cuenta? Estudiar la vida del Señor Jesús no es un mito ni una leyenda, ni su persona ni los lugares por donde Él anduvo. Él vino a los lugares exactos que la palabra profética anunciaba que tenía que venir, y Él vino, cumplió de manera exacta, llenó de nuevo contenido todos esos lugares. A esos mismos lugares, según la palabra profética hebrea, el Antiguo Testamento, Zacarías, Ezequiel 47, a esos mismos lugares regresará la exacta geografía de la cristología. Bueno, terminamos por ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta lección. En la buena gracia de Dios, los espero en la próxima.